Bien, ya estamos de regreso y como les anuncié, tengo la gratísima compañía de Carlos Francisco Elías, pero doña Daisy de Mejía me hizo un recordatorio que estaba en el libreto, quiero confesar, pero es de orden, algo que muchos ni lo saben, desconocen, es el himno de Duarte. Mire, hay cosas que son tan fundamentales, que son propias para uno sabérsela al instante, de memoria. El conocimiento sobre tu bandera, tu escudo, tus signos, el himno de tu país, el himno que identifican los valores propios de la nacionalidad y de la identidad, eso lo debemos saber todo. Por eso, para el programa es un altísimo honor escuchar el himno de Duarte. Vamos a ver. Sí, Matos de Mejía me hizo el recordatorio y le agradezco porque qué bueno haber recordado, tenerlo presente a Duarte con este himno, y como me dijeron desde el Ceibo, la señora de Jacobo, hay que desandar esa ley y poner desandar la ley de la fecha que cambia la fecha, actualizarnos en el formato que estamos promocionando la figura de Duarte, actualizarlo y sobre todo poner en el contexto que corresponde, ¿no? Las figuras de ellos, los que ofrendaron su vida por esta nacionalidad que nos llena de tanto orgullo. El himno de Duarte hemos escuchado, qué bueno. Y la promesa de ir un poco más con una entrevista que voy a tener, el que tiene la pertenencia del tema de la fotografía, luego los trinitarios que vienen por ahí en julio, y no esperar el 26 de enero del año 2023 para volver a hablar de Duarte, se lo prometo. Les había anunciado que el tablero del programa tiene 3 partes, y las noticias del momento, ¿no? Porque no se trata de algo encajonado. Hacer la televisión encajonada, no sino encajonada, constituye como hacer un poco lo mismo. Aquí hay un tablero, ya estuve con las chicas a Ket y Yulisa en su primera parte, ¿no? Dando las informaciones del día, y ahora, como les anuncié, parte de nuestro staff, Carlos Francisco Elías. Cuchi Elías, buenas tardes. Buenas tardes, perdón, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Carlos. Te veo ahí disertando sobre Duarte, la patria.
Interesante eso. Más que interesante. Yo creo que la patria es algo más que las banderitas que se ponen en los parques. Por cierto, de papel. Bueno, y tenemos tendencia cada vez más Y algunos a creer, le cambian hasta los colores. a creer que el patriotismo es el patriotismo de la voceadera en televisión, de decir yo soy dominicano. Yo creo que el patriotismo es más trascendente que eso. Y de defenderse de Haití. Y de defenderse. Yo creo que trasciende muchas de esas cosas. Yo pienso que la dominicanidad se debe expresar en solidaridad. Ese es un principio del patriotismo. La solidaridad tiene un valor cívico que tiene que ver con el patriotismo. Yo he escrito bastante sobre este tema y he escrito bastante sobre el famoso Parque Duarte y sobre la idea de Duarte y cómo cambian a lo largo de los años esa idea. Cambian el sentido de sus interpretaciones. Porque en este país, en nombre del patriotismo, se han cometido muchas barbaridades. Entonces sería bueno llegar a una especie de consenso en cuál es la verdadera visión trascendental del patriotismo. Patriotismo no puede ser que Inés Ayspún piense diferente a ti o a mí sobre un tema y agarrar la cara de Inés Ayspún y ponerla en las redes diciéndole que no es dominicana. No, eso no es patriotismo. Yo protesto, ¿no? Y protesté. Eso no es patriotismo. Protesté y la llamé. Bien. Eso no es patriotismo. Y me solidaricé. Muy bien. Patriotismo no es tampoco entender que hay unos niños limpiabotas en la calle, que su embajada o su consulado no puede ampararlo, y entender que nosotros debemos maltratar a esos niños. Eso no es patriotismo. Patriotismo es reclamarle a las autoridades dominicanas que con respecto a ese tema, que cada vez es peor, hagan algo. Eso es lo que yo entiendo. Es decir, tengo la certeza de que a lo largo de muchos años, de un tiempo a esta parte, hay una distorsión del patriotismo. A veces la idea del patriotismo puede llevar a una población a tener un sentimiento falso de egoísmo frente a los demás. Y si eso se une a ese sentimiento, que siendo falso, egoísta, es impropio, a la ausencia hasta de eso y de identificación, porque no tiene información adecuada, no tiene motivación, y hay una ausencia de todo. Y un patriotismo falso es igual a tener vacíos, que creo que es un poco, y contribuyo con tu comentario a dejar sobre la mesa las lagunas que hay. Que tenemos que llenar. Sí, sí, sí. Tenemos que llenar a lo largo del tiempo. No sé qué estamos esperando. Desde la tumba no puede ser algo, no sé qué se está esperando. No, mira, te voy a decir algo que quería decir y que me gustaría que, lo haré muy breve, me acompañen en esta reflexión. Antes de la pandemia, todos sabíamos siempre que nos íbamos a morir. Antes de la pandemia. Pero el tiempo oscilaba. Uno sabía que si tenía 50 años iba a ser en tal fecha. El otro sabía que si tenía 30 iba a ser en tal fecha. De la pandemia hacia acá, escucha bien lo que te voy a decir. Yo tengo una tesis. Nuestra vida es cotidianamente testamentaria. Cada acto de vida, sin tú saber cuándo te vas a morir, todo lo que tú haces como actitud cotidiana es un testamento. Por esa razón, yo creo que eso debería empujarnos a una reflexión de mejor relación
de mejor relación con nuestros semejantes. Y con el patriotismo. Y obviamente con el patriotismo, porque desde la tumba el patriotismo es un deseo muerto. Inexistente. Inexistente. Hasta que averigüemos. Pero te acompaño en esa reflexión, no la voy a dejar en el aire, porque la comparto tanto, testamentalmente hablando, que después de la pandemia nos acercamos no solamente a ese testamento, sino a nuestra propia realidad, descrita en la Sagrada Biblia, descrita en los textos bíblicos, en el cual muchos nos creemos que ese momento nunca va a llegar. Y creo que sí, que la pandemia nos hizo no solamente reflexionar, sino ponérnosla en la frente. Y si tú te pones a pensar, esos familiares, esos amigos que en menos de 2 años se fueron sin tú darte cuenta, solo y sin poderlos despedir, te das cuenta de esa realidad que describe tu reflexión, la cual comparto. Que en mi caso particular, por momentos me llegó a crear ansiedad o angustia. A todos. Que requirió de momentos de auxilio, de búsqueda de aire. Pero bueno, en el interín también, antes de ir, no me apasiona, ya le anuncié a los televidentes los 2 temas, los 3 temas que teníamos, 2 de los cuales corresponden a compartirlo, a ti no en calidad de expositor, sino de compartir la sala para hacerlo. Se les anuncié al cierre a Nina Simone. Los otros son cortos porque quiero llegar a Nina, pero uno que ocurrió en la semana, estaba en Madrid cuando me impactó el fallecimiento de Carlos Dore Cabral. Bueno, sí, yo hice un artículo sobre Carlos Dore. Me llegó, te agradezco el envío. Yo hice un artículo sobre Carlos Dore evocando los... Perdóname, ¿cómo se identifica ese artículo? ¿In memoriam? ¿Un escrito? ¿Una...? El artículo, el texto en sí, y a veces... ¿Panegírico? Y a veces es una falta hablar de un texto que el resto de la gente no conoce, pero lo vamos a hacer. El texto en sí, que ha leído mucha gente y que llegó a ser trending topic, por tratarse de Carlos Dore, esencialmente, más que por el artículo. El texto está concebido sobre la base de la memoria. No es un panegírico, no es un in memoriam. El artículo tiene el corte propio de 2 personas que compartieron cosas juntos y que evocaron. 2 personas que evocaron, que vivieron cosas juntos y evocaron. Nos referimos, como es natural, a Carlos Dore Cabral. Carlos, yo le conocí en una época muy difícil, en la época de la revista Ahora. Él era muy amigo de Matadores Justo, de Narciso, él fue del PCD, fue dirigente del PCD, dirigente moderado, con sentido humano, antiortodoxo, una persona abordable, educada, respetuosa, y sobre todo respetuosa de la idea de los demás. Y él vivía en La Meriño, en una época vivía en La Meriño con Conde, y en la 3ª planta subíamos a escuchar jazz y a hablar de la vida y a hablar de cosas divertidas. Es una persona que yo recuerdo con mucho cariño, porque además ese señor que ustedes ven ahí, para los que les gusta el cine y para los que disfrutaron la Cinemateca Dominicana en su momento, ese señor, mientras yo fui director de la Cinemateca Dominicana, ese fue uno de los grandes responsables de que ese proyecto estuviera abierto. Carlos, de Carlos te voy a preguntar, desconocía que hubiese llegado a esa edad, 87 años, aunque la última década de él penosamente fue enfermo, ¿no? Sí, él tuvo un ictus. Ausente. Él tuvo un ictus en una especie de limbo ingenuo, cariñoso, sí. Acompañado por sus hijas, que nunca le abandonaron, acompañado incluso... Casi 10 años, ¿verdad? Acompañado incluso por la que fuera su esposa,
por la propia Consuelo Despradel, Sí, que se bueno, portó muy bien, al margen de cualquier, Consuelo Despradel Chelo fue... al margen de cualquier diferencia. Fue la madre de sus primeras 3 hijas, Así es. que incluye a Alejandra Dore, que es coreógrafa, vive ahora en Carolina del Norte. Yo cuando crucé por el sepelio me encontré con ella, la conocía yo desde muy pequeña. Hemos perdido un gran hombre y además una persona que amaba a este país, que sufrió vituperios innecesarios y que fue además, en términos de idea y pensamiento, un hombre brillante. Lo conozco porque me tocó en algún momento ver de su obra y señalarles que en un momento dado estuvo en el poder cuando inició la primera etapa del gobierno del presidente Leonel Fernández y jamás se exhibió. Pero ahí es donde tú conoces a las personas. Jamás se exhibió. Ahí es donde tú conoces. Ni hizo gala de ese, Nunca. de ese Nunca. cargo y esa relación directa Nunca. con el presidente Honesto, Fernández. a carta cabal, honesto. Sí. Ese fue de lo que entendió el mensaje japonés. La cercanía del poder es para ayudar a los otros, no es para ayudarte a ti. Bueno, incluí en el tablero esta parte que evidentemente tuve la oportunidad de recibir ese artículo que Carlos escribió sobre Carlos, de Carlos a Carlos. Ucrania. Bueno, yo he traído... Cuando digo Ucrania, he pasado un tema diametralmente opuesto en tiempo. Bueno, este programa es así. En tiempo y en espacio, y dedicado a los que preguntan cuál es nuestra agenda. Esta es la característica de este programa. Nuestra agenda es ninguna, es la que compete. La que compete y es todo. Y exacto, y a esos que preguntan, esos sí saben lo que está pasando en Ucrania. Entonces nosotros hacemos acopio de ese tema para edificar, para compartir, y hoy quiero anunciarles, me corresponde a mí hacerlo, que hoy hay una sinopsis, un resumen muy breve de qué está pasando en Ucrania en el tema con Rusia, el tema de Estados Unidos y la OTAN. Y digo muy breve porque imposible que un tema de esta naturaleza se pueda estropear, ¿no? Agendar en 5 o 10 minutos, no. Nos vamos a tomar de 3 a 5 minutos o lo que fuese. Le he pedido yo, es un pedido que hice, eso no estaba en el tablero, pero recién esta mañana le pedí a Carlos que quería que él me diera una descripción brevísima de caso Ucrania-Rusia. ¿Para qué? Para crear las bases y el anuncio de un programa más largo, especial sobre el tema, que va a tener una adherencia, una cola. Ese programa será de dos de dos, Ucrania y Kazajistán. Perfecto. Bueno, hay que decir lo siguiente. Yo he traído un video de unos 3 o 4 minutos, no más de ahí. Y entre los 10 videos que tengo ya seleccionados para los próximos programas, porque los próximos programas están un poco prehechos. Soy un hombre de grandes madrugadas. Yo he elegido el video que entiendo, en términos didácticos, que es el mejor. A mí me gusta mucho, como didaktía, el tema de la grafía, el tema del dibujo animado, me gusta mucho eso. Creo que cuando eso se compacta y se hace, la gente entiende mejor. No es que uno quiera poner al adulto como un niño, para nada. Hay una pedagogía gráfica que equivale para niños y para adultos. Y se ha demostrado que a veces en la comprensión de temas espinosos, esto puede servir para que la gente entienda. Antes de ver el video debe estar preparado, obviamente. Yo quiero decir 2 cosas. La primera, en su momento vamos a pedir el video. Quiet, keep calm. La Unión Soviética
es el resultado del derrocamiento de lo que la gente sabe que eran los zares, del zar Nicolás. Esto se hace en 1917, en lo que se llamó la Revolución de Octubre. No vamos a entrar en la disquisición de que no era octubre porque el calendario romano decía que no hay tiempo para eso. Pero hay un problema con la fecha de octubre y el calendario juliano. Y permanente. Bueno, eso es lo de menos. Lo importante, no, es bueno aclararlo porque después dicen que estamos dando fechas incompetentes y te acaban. No, a mí yo no tengo problema con eso. El asunto es el siguiente. El objetivo es que la gente entienda lo que está pasando. Y en aras de eso, toda la información y todo el sentido pedagógico para que la gente entienda de verdad. Este es un país donde no hay muchos medios para que la gente tenga una información internacional que le permita entender el tablero, de donde incluso a veces su propio país está situado sin que el televidente o el radioyente sepa qué pasa. Ojo, bien. Entonces, es muy sencillo. En el 17, un grupo de dirigentes, Bakunin, Lenin, Trotsky, toman el poder en Rusia. ¿Qué era Rusia antes de eso? Rusia era un imperio, un amplio imperio, gobernado por los llamados zares. La religión de ese imperio era la religión ortodoxa y los ritos de ese poder real, porque esa era una realeza, los zares eran reyes, está vinculado con eso, ¿no? con la iglesia ortodoxa, que era la iglesia del Estado. Y de hecho Putin ha reinstaurado a la iglesia ortodoxa de nuevo como iglesia del Estado. Que estaba, pero no con la hegemonía que la mantiene. Él lo ha integrado. Sí, y eso explica, no vamos a entrar en eso ahora, pero eso también te explica por qué él tiene la desesperación de volver a hacer de Rusia aquella idea de la Rusia imperial, que es lo que él tiene en la cabeza. No la de los zares. No. Otra, pero tomando, perdón, pero tomando a la guerra mundial. Pero tomando elementos de los zares, porque el elemento religioso, la iglesia ortodoxa como elemento del Estado, mira, hay una tradición que se hacía antes. El rey Nicolás iba a un sitio que tenía la iglesia, que es como una especie de sauna entre lo frío y lo caliente, y se hacía una ceremonia a inicio de año en el que el rey Nicolás iba a ese lugar. Hace 1 año o 2 años, están ahí los videos, Putin comenzó a hacer exactamente la misma ceremonia. Ya explicaremos. No, pero un momentito. Interesantísima precisión, observación, que hace conexión a lo que estás planteando. Me lo comentaste en la mañana, por eso lo quiero adelantar, de que qué busca Putin. Que dicho sea de paso, es interesante que esta aseveración sobre la iglesia ortodoxa, que es la que predomina, que está relacionada con el calendario, fechas diferentes. Y es iglesia ortodoxa católica, iglesia ortodoxa que tiene otra fecha y otro ritual de celebración. Por cierto, de pie, ya he tenido... son varios, los ortodoxos tienen varios rituales. Sí. Está el ritual griego. Que es el que conozco. Ese es el ritual, está el ritual griego. Que vi en Rusia. Está el ritual que griego. Fue y me impresionó verlo. Ese ritual griego tiene una variante chipriota. Sí. Que no es exactamente el mismo. Ese no lo he visto. Pero todos se mezclan y todos tienen razón. Bueno, la cosa es esta. Antes de que hagamos el video, terminamos en eso. Finalmente, los llamados soviets, que eran la gente de Lenin, toman el poder y comienzan a hacer en Rusia los llamados kolhos, la reforma agraria, y comienzan a alfabetizar y comienzan a empujar esa sociedad según lo que ellos entendían. Hay una historia que todo el mundo sabe, que siempre ha quedado como una especie de mito, de cómo fueron asesinados los zares o no fueron asesinados, por qué no lo preservaron. Bueno, esa es otra deriva de esta historia. Lo esencial de todo esto es que cuando cae la Unión Soviética y se rompe el muro en el 89, el señor que agarra el teléfono,
para avisar a Rusia que hay problema con el muro y que eso se acabó, era un calié rubio que sus amigos llaman Goliat, que hoy se llaman Vladimir Putin. El que avisa desde la ex Alemania Oriental con el muro caído es él. Desde entonces Putin, que es un hombre que viene de la inteligencia, total, se ha dedicado a construir una forma de gobierno que más tiene que ver con esos métodos que con métodos realmente democráticos. Lo dejo ahí. ¿Qué pasa con Ucrania? En una época determinada, los países cercanos al Báltico, entre ellos Riga, donde nació el gran cineasta Sergei María Eisenstein, Báltico y Mar Negro, toda esa zona, y hay que situar las islas Letonia, Lituania Estonia, y Estonia. las tres. Esas tres islas también fue anexada por la revolución. En todos estos lugares donde llega el poder de los soviets, en Ucrania, en Kazajistán, en todos esos países fronterizos con China. Los tres Kirguistán. Los tres Kirguistán, por ejemplo, que eran soviéticos. Kazajistán, Kirguistán y el otro. Bien, eran soviéticos. Es importante que la gente sepa que en un territorio cerca del Cáucaso, los llamados Montes Urales, tan vasto, cada gente tiene otra forma de cultura que no era la cultura central, la que pretendían los soviets. Hablo de Georgia, donde nació Stalin, sí, cuya capital es Tbilisi, donde en Georgia hay, por la situación geográfica de Georgia, Georgia tiene influencia de Turquía y tiene influencia de Irán y tiene influencia de Armenia. Entonces Georgia, aún perteneciendo... Un segundo, ¿de Irán? Sí, Irán está por ahí. ¿Y estás seguro de esa influencia? No, es decir, tiene influencia de los tres. Bueno. Busca el mapa para que... No, yo sé, pero una cosa... Te voy a explicar por qué. Escucha. ¿Me entiendes? No, escucha. ¿Cómo se miden la influencia de los grupos étnicos en, está bien, en un sitio? Sí. No. En Irán, por ejemplo, uno de los problemas que tenía... Yo me refiero al aspecto cultural. No, en el aspecto cultural había problemas. Tuvo problemas con el régimen. Ese es el punto. Todas estas ciudades y regiones siempre tenían problemas con el régimen central de la Revolución Soviética. La URSS. ¿Por qué? Porque era gente de origen campesino acostumbrada a sus propias tradiciones regionales mucho antes que llegara el poder de los soviets. El poder de los soviets pretendía en ese vasto territorio concentrarlo todo y hacer de eso todo de una unidimensionarlo, cosa que no siempre pudo. ¿Con quién no pudo? No pudo con los georgianos. No pudo necesariamente con los georgianos porque era imposible. No pudo con la gente, porque en Georgia hay minorías armenias. Eso es un juego de minorías por ahí. Eso es un juego de minorías. El asunto es que la Unión Soviética nunca pudo compactar todo ese territorio a partir de sus ideas. Yo recuerdo, viviendo en Francia, que a mí me decía un señor de la embajada soviética en ese entonces, me decía, mira, a ti que te gusta el cine, ¿quieres que te dé una información? Digo, adelante, venga, me dice, Gosfilm es la central que reproduce y hace la película de allí. Los buenos directores, los que quieren trabajar con libertad, se van de Moscú para esos sitios regionales porque son menos controlados. Y en un momento determinado comenzaron a salir de Rusia películas, por ejemplo, como un tipo de Andrei Tarkovsky. Sí, porque en Rusia está controlado el aire, la respiración y hasta la sonrisa. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es este. Conclusión. Hay mucha cultura regional y mucha de esa cultura regional se rebelaban al régimen de los soviets. Sí. Esa es la realidad. Lo hacían los armenios, lo hacían los georgianos, lo hacían la gente de Estonia, Lituania
y Estonia. Es decir, la anexión a partir del Pacto de Varsovia, la expansión del Pacto de Varsovia, que luego tú tienes la Europa del Este, tienes Checoslovaquia, tiene por ejemplo el lanzamiento 56 de Hungría, y un Brezhnev-Tito que trata de mantener a Yugoslavia uniendo a croatas y a serbios en un equilibrio, y tuvo el logro de hacer la Yugoslavia, y evidentemente el experimento luego estalló en 40.000 pedazos. Vamos a ver lo de Ucrania. Que se convirtieron en países, en territorio y en identidades. Y todavía hay muchísimos problemas a resolver que la ONU no ha podido resolver. Ni lo va a resolver. Vamos a ver en este video, vamos a ver el video, y antes de ponerlo explicaremos sencillamente en segundo lo siguiente. ¿Qué pasó realmente en Ucrania? ¿Por qué hay ahora esta división interna tan fuerte? Por una razón muy simple. En la época de la Unión Soviética, una técnica étnica que tenían los rusos era, en esos territorios donde ellos no eran mayoría, asignar gente que vivieran ahí, imponer el idioma a esa gente que ya tenía su idioma regional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Ucrania? Que tú tienes el pueblo dividido, porque la propia lengua de la gente de Ucrania está por debajo del uso del ruso, que aún siendo ellos de Ucrania y a pesar de los conflictos que tienen con Rusia, el ruso es la lengua oficial. Y el porcentaje entre ucranianos y rusos no favorece mucho a los de Ucrania. Termino diciéndote, en los programas que vienen te voy a demostrar que según el desarrollo de la crisis a partir de este programa, Putin tiene en sus manos, lamentablemente, un triple póker. Veamos el video que explica sencillamente qué pasa en Ucrania. En este pez vamos a hablar de un conflicto que ha sacudido los cimientos de la mismísima Europa. Y es que en pleno año 2013, en pocas semanas, Ucrania pasó de ser un país con un futuro más que interesante a ser un país dividido en dos por una guerra civil que aún colea hoy en día. ¿Pero de dónde viene todo esto? ¿Qué hizo Ucrania para naufragar? ¿Qué papel ha jugado Rusia y la OTAN en este conflicto? Pues pónganse cómodos que allá vamos. Pero antes, comentar que el vídeo de hoy está patrocinado por Arte TV, un canal cultural europeo cofinanciado por la Unión Europea que ofrece un montonazo de documentales y contenidos sobre cultura, arte, historia, ciencia, música y deportes. De hecho, todo su contenido está disponible completamente gratis y sin necesidad de registro a través de su web arte.tv, su app, las Smart TV y desde hace unos meses en su canal de YouTube, en el que suben vídeos sobre temas sociales, geopolíticos, en fin, que si os gusta Memorias de Pez, este os va a encantar. Así que si os interesa os dejo su link en la descripción. Y de verdad, es contenido muy bueno que incluso yo mismo he utilizado como fuente. De hecho, si queréis ampliar vuestro conocimiento sobre el conflicto de Ucrania, os voy a dejar también un link en la descripción con un documental de Arte TV que habla sobre los lazos entre Rusia y Crimea a través de los nuevos puentes que unen sus territorios. Y ahora sí, vamos con la guerra del Donbass y el conflicto de Ucrania. Para entender este conflicto tenemos que ir bastante atrás en el tiempo, concretamente a los tiempos de la Unión Soviética. Ya desde un principio, una importante parte del pueblo ucraniano rechazaba la dominación soviética. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, muchos ucranianos recibieron a las tropas alemanas como auténticos héroes. Sin embargo, la Unión Soviética duró hasta los años 90 y Ucrania no consiguió su independencia hasta 1991. El problema es que el país estaba dividido. Una gran parte de la población era étnicamente rusa y otra era étnicamente ucraniana. Y esta diferencia se ve en una de las cosas que más unen a un país, su lengua. Menos de un 70% de los ucranianos tienen al ucraniano como lengua materna, mientras que la mayor parte del resto de la población son de habla rusa. Esta separación lingüística y étnica es la clave de todo el conflicto y ahora os cuento por qué. En 2010, Viktor Yanukovych, miembro del Partido de las Regiones, un partido prorruso, ganó las elecciones en 2010 y se convirtió en presidente de Ucrania, comenzando una nueva etapa en la que la democracia ucraniana se fue deteriorando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque para empezar, la corrupción campaba a sus anchas con Yanukovych en el poder. Y también porque comenzó a encarcelar opositores como la ex primer ministro Yulia Tymoshenko, que fue rival de Yanukovych en las elecciones que este ganó. Con Yanukovych en el poder también se encarceló al ministro del Interior Yuri Lutsenko. Sin embargo, la economía de Ucrania prometía mucho. El PIB del país crecía y crecía y una gran oportunidad se presentó delante de los ucranianos. La Unión Europea llamaba a su puerta y le ofreció a Ucrania ser miembro de esta.
El 30 de marzo de 2012, Yanukovych y los líderes de la Unión Europea firman un tratado de adhesión de Ucrania a la UE que incluía varios requisitos como los de la liberación de los presos políticos ucranianos. Yanukovych prometió a su pueblo realizar las reformas necesarias para que Ucrania ingresase en la Unión Europea. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2013, el gobierno ucraniano informó de que el proceso de preparación de la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea quedaba suspendido. Esto fue un palo para una gran parte del pueblo ucraniano, ya que se frotaban las manos con el acceso al mercado común europeo. ¿Pero por qué hizo esto Ucrania? ¿Qué le hizo borrarse de su proyecto europeo? Pues nada más y nada menos que Rusia. Rusia no quería dejar que Ucrania cayese bajo la influencia de la Unión Europea y presionó al gobierno de Yanukovych para que no se uniese a esta. Rusia prometió una generosa ayuda económica a cambio de esto. La razón de tanta pelea por Ucrania no es otra que una disputa geoestratégica entre la Unión Europea y Rusia, y es que por Ucrania pasan importantes gasoductos que surten a Europa tanto de gas ruso como de gas de los países de Oriente Medio, un recurso de vital importancia para el abastecimiento de la energía europea. Sin embargo, las protestas en Ucrania se fueron multiplicando y escalaron hasta que en Kiev se levantaron barricadas y se montó un gran movimiento ciudadano de protesta conocido como el Euromaidán, que exigía el fin del gobierno de Yanukovych. Las protestas se fueron radicalizando en un país en el que la mayoría de los manifestantes tenía formación militar y en el que los choques entre manifestantes y policía fueron brutales. También el gobierno recurrió a grupos ilegales formados por criminales, militantes prorrusos o elementos extremistas de las Fuerzas Armadas y Policía, unos grupos que recibieron el nombre de Titushkis. También en el Euromaidán se organizaron distintas milicias que recibieron el nombre de unidades de defensa y entre las que se encontraban elementos nacionalistas ucranianos y organizaciones de extrema derecha. El 22 de enero de 2014 llegaron los primeros 5 muertos a las protestas. Finalmente, y con un balance cercano a las 200 víctimas mortales, Yanukovych huyó del país y los opositores tomaron el control de las instituciones ucranianas. Yulia Timoshenko fue liberada, se celebraron elecciones presidenciales, Rusia la reconoció y todos fueron felices y comieron perdices. Increíble final, ¿no? Pues no, esto no acaba aquí. ¿Os acordáis de que la población de Ucrania estaba dividida en dos? Que había una parte prorrusa de habla rusa y otra parte ucraniana de habla ucraniana y con tendencia más europeísta. Pues resulta que la mayoría de los prorrusos viven en el sureste del país. A los pocos días de la huida del presidente Yanukovych, en Crimea, una región de Ucrania con una aplastante mayoría prorrusa, comenzaron a aparecer grupos de encapuchados perfectamente armados y equipados. Uno de estos grupos tomó los edificios de la presidencia y el parlamento de Crimea, izando la bandera rusa en ambos, unas banderas que siguen ondeando hoy en día. El mismo día, el Parlamento de Crimea anunció un referéndum de autodeterminación para el día 30 de marzo. Con una participación de más del 80%, la opción de ser anexada a Rusia ganó con más del 96% de los votos. Un referéndum que, por otra parte, no tuvo muchas garantías democráticas. Por ello, los países occidentales no reconocen este referéndum. Sin embargo, desde entonces, de facto, Crimea pertenece a Rusia. Pero tampoco se quedó aquí todo esto. Las protestas prorrusas contra el gobierno europeísta de Kiev se extendieron por toda la región industrial del Donbass. Al igual que en Crimea, en todo el Donbass comenzaron a aparecer de la noche a la mañana grupos armados en ciudades como Donetsk o Lugansk. En Donetsk, los manifestantes proclamaron la República Popular de Donetsk, mientras que un grupo de diputados regionales de Kharkov asumió el control de las instituciones gubernamentales y proclamó la República Popular de Kharkov, aunque esta no durará mucho. Unos días más tarde, grupos armados prorrusos proclamaron la República Popular de Lugansk. La separación era un hecho. El ejército ucraniano no era capaz de controlar una importante parte del país y los prorrusos se habían hecho con el control de todas las instituciones de esos lugares. La guerra a estas alturas parecía inevitable. Durante estas semanas, entre abril y mayo de 2014, los enfrentamientos entre grupos prorrusos y nacionalistas ucranianos también fueron frecuentes, destacando la masacre de Odessa, en la que el Pravy Sector, un grupo nacionalista de extrema derecha ucraniana, provocó un incendio que acabó con la vida de 46 personas, además de muchos heridos que eran golpeados cuando huían del edificio. A pesar de que hubo conversaciones internacionales entre las potencias implicadas que acordaron rebajar la tensión, los enfrentamientos continuaron escalando. Los comandos prorrusos hicieron incursiones tomando diversas localidades y edificios estratégicos, y a pesar de que las contraofensivas del gobierno se lo ponían muy difícil, cada vez más y más territorios caían en manos prorrusas, que se hicieron con una buena cantidad de armamento que había en las bases de esos lugares. El frente se fue estabilizando y de facto las milicias prorrusas mantenían el control de todo el este ucraniano. El papel de Rusia en la consolidación de las posiciones prorrusas fue clave, ya que armó a estas milicias y proporcionó importante asesoramiento militar, apoyo logístico y de inteligencia. Sin embargo, lo más efectivo para los prorrusos fueron los sistemas antiaéreos que les permitieron derribar aviones militares ucranianos, un elemento que fue clave para que las tropas del gobierno no pudiesen recuperar territorio e incluso se replegasen en julio de 2014.
Aunque el hecho no está demostrado y se acusan mutuamente, todo parece indicar que por error las milicias prorrusas derribaron un avión comercial Boeing 777 de Malaysia Airlines con 295 pasajeros a bordo. Para septiembre de 2014 la situación del ejército ucraniano era insostenible. Las milicias separatistas avanzaban a la par que el ejército ucraniano cosechaba derrotas y muchas bajas. Para el 4 de septiembre el gobierno de Ucrania había sufrido 3.881 bajas, de las que 837 eran muertos. A pesar de que en septiembre se hizo un proceso de alto al fuego que se llevó a cabo en octubre de 2014, extraoficialmente los combates, escaramuzas y emboscadas continuaron. El culmen de estas operaciones llegó en 2015, cuando entre 5.000 y 8.000 soldados del ejército ucraniano quedaron sitiados en Debaltsevo. Tras varios días de combates, finalmente los sitiados se rindieron y entregaron las armas a las milicias separatistas, las cuales se apuntaron la mayor victoria de la guerra. Desde entonces, la situación en Ucrania ha sido de calma tensa. La línea del frente ha estado estancada, pero a menudo se reactivan las hostilidades, especialmente con bombardeos de artillería. De hecho, la guerra del Donbass es utilizada por el Kremlin y por el gobierno de Kiev como una herramienta política. Es decir, cuando Putin necesita ganar popularidad porque tiene problemas internos, el conflicto tiende a reactivarse. Lo mismo ocurrió con las elecciones presidenciales ucranianas, en las que el expresidente Petro Poroshenko trató de azuzar el conflicto para mejorar sus resultados electorales, algo que finalmente no ocurrió. La situación actualmente se resume en que las repúblicas de Donetsk y Lugansk siguen en pleno funcionamiento con sus propias instituciones y fuerzas armadas lejos del control de Kiev. A su vez, Rusia sigue garantizando la existencia de estas, mientras que ni la OTAN ni la Unión Europea se ha llegado nunca a involucrar en el conflicto lo suficiente como para dar un golpe de efecto a la situación. De hecho, actualmente son señores de la guerra los que controlan las milicias prorrusas separatistas en el este de Ucrania, controlando una vasta cantidad de terreno. Otra de las consecuencias de esta guerra ha sido la anexión de facto de Crimea a Rusia, y es que a pesar de que la comunidad internacional no reconoce esta anexión, como hemos visto antes, la realidad es que Crimea ya ha sido integrada en la Federación Rusa y el Kremlin tiene pleno control sobre el territorio. Por último, no hay que olvidarse del drama que ha supuesto la guerra con cientos de miles de desplazados, más de 13.000 muertos y una crisis económica que dificulta el acceso de la población a los servicios sociales más básicos en territorio separatista. Así que todo indica que el conflicto seguirá letargado pero sin resolverse. ¿Pero tú qué piensas? ¿Recuperará Ucrania todo su territorio? ¿Serán Donetsk y Lugansk independientes? ¿Serán anexionados a Rusia como Crimea? Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, acuérdate que puedes ampliar este tema en Arte TV y que también puedes suscribirte, darle a like y si te gusta la economía, seguir. Qué interesante, caramba, esa forma, esa pedagogía gráfica, ¿no? Esa grafía. Yo creo en ella. Esa didactia. Yo creo en ella. Le enseña a niños y adultos, a los dos. Palabritas nuevas, didactia, grafía, pedagogía gráfica. Me encantó. Bueno, esa es la historia de, como ustedes ven en los medios, lo que está ocurriendo con Ucrania, Rusia, y ahí hay un preámbulo de lo que vamos a conocer próximamente, porque se trata de un conflicto de orden geográfico en esa zona que se describió, pero que tiene una competencia mundial por la incidencia ya de Estados Unidos, la OTAN y todo lo demás. Para pasar a lo que nos da vida, porque esto entristece un poco. Antes de pasar a lo que nos da vida, a lo que nos alegra, es importante decir que Putin tiene a su favor en esta situación. Hay un elemento de tipo económico del que no hemos hablado. Ucrania produce gas, comercia gas, porque recibe gas de Rusia. Es uno de los gasoductos más grandes que hay. Ucrania le vende parte de ese gas a Alemania, que para mí fue un gran error de Alemania, no sé por qué. Alemania depende del gas de Rusia. Estados Unidos, cuando salió de Afganistán, tuvo problemas con sus aliados porque no se lo consultó. Entonces, aquí hay un problema de eje geopolítico muy serio con los europeos. ¿Por qué? Porque si hay una guerra, ¿a dónde se va a desarrollar? En Wisconsin, en Massachusetts, no, en Europa, es de ese lado otra vez. Y hay un problema con los aliados, hay un problema con los aliados y los Estados Unidos. Si los norteamericanos, Blinken en particular, y la política americana del State Department, no entienden
que el 9 de mayo de 1945 terminó, que el ajedrez internacional es otro, que las negociaciones son otras. Mientras sigan por ahí, van a tener problemas. Qué bien. Bueno, les presenté que hay un tablero de 3 espacios, 3 temas, muy diferentes unos de otros. El nuestro, el nacional, que incluyó su himno, ¿no? El tema del natalicio de Duarte, comentarios, el tema del daguerrotipo, la foto de No Duarte. hay un programa más diverso que este programa. No lo hay. Qué bueno. Y de ahí nos fuimos a Ucrania, este conflicto. Aprendí mucho hoy. Aprendí hoy arte, TV, didáctica, grafía y la pedagogía gráfica, que soy enamorado de eso. Pero ahora vamos. Me comentaba Carlos Francisco Elías que el año ha iniciado con mucha tensión. Sigue la crisis sanitaria, el COVID, Ucrania, Kazajistán, el petróleo en alza, o sea, como muchas cosas. La gente de Trump en Estados Unidos, loco por volver a lo suyo. Amenazando. Tanta tensión que el presidente de los Estados Unidos le dice a un periodista, hijo de puta maldito. Al de Fox. Uy, ¿qué es lo que está pasando, señores? A un periodista en pleno siglo XXI, XXII, XXIV, XXV. Es que no creo que debió ser la actitud de un presidente frente a un periodista, pero es que son necios. Son necios. Yo te lo digo porque yo me tengo que dar a Fox todas las noches en mi revisión, me tengo que ver ese canal. Oye, lo de ese canal es de insurrección total. Protron. Pero insurrección total. Protron. Bueno.